Buenas, ingeniero. Yo les quiero hablar sobre la ley de Lenz. Primero vamos a empezar con un poco de historia. La ley de Lenz fue propuesta por el físico alemán-ruso Heinrich French Lenz en los años de 1834. Esta ley apareció después de los descubrimientos de Michael Faraday, quien descubrió el fenómeno de la inducción electromagnética, es decir, que un cambio en el campo magnético puede producir electricidad. Lenz completó estos descubrimientos explicando algo muy importante. No solo se genera una corriente eléctrica, sino que esa corriente tiene una dirección específica que se opone al cambio que lo produjo. Conceptos de la ley de Lenz. La ley de Lenz establece que la corriente inducida siempre aparece en una dirección que se opone al cambio de flujo magnético que lo produce. En palabras más sencillas, cuando un campo magnético cambia dentro de un circuito, se genera una corriente eléctrica que intenta evitar o resistirse a ese cambio. Esto está relacionado con el principio de conservación de la energía, porque el sistema no puede crear energía de la nada. Debe existir una resistencia al cambio que requiere energía para producirse. ¿Cómo funciona? El funcionamiento de esta ley ocurre en tres pasos principales. Primero, debe existir un cambio en el campo magnético, por ejemplo, un imán moviéndose cerca de una bobina. Segundo, ese cambio produce una corriente eléctrica llamada corriente inducida. Tercero, esa corriente genera un nuevo campo magnético que se opone al cambio original. La fórmula que lo relaciona es esta que aparece en pantalla. Fíjese que el signo negativo es la representación matemática de la ley de Lenz porque indica que la corriente generada tiene una dirección contraria al cambio del flujo magnético. El experimento más clásico es el experimento del imán y la bobina. Tenemos una bobina de cobre conectada a un circuito. Cuando acercamos un imán hacia la bobina, el campo magnético que atraviesa la bobina aumenta. Como respuesta, se genera una corriente eléctrica dentro de la bobina. Esa corriente crea un campo magnético propio que intenta rechazar el movimiento del imán. Si alejamos el imán, ocurre lo contrario. La corriente cambia de dirección e intenta mantener el campo magnético anterior. Este experimento demuestra claramente la oposición al cambio que explica la ley de Lenz. Existen grandes aplicaciones como lo que es los generadores, los generadores eléctricos que convierten energía mecánica en energía eléctrica utilizando el principio de inducción. Están los transformadores que utilizan el cambio en campo magnético para aumentar o disminuir el voltaje de una corriente eléctrica. Están los frenos magnéticos y pues bueno, ahora la importancia de la ley de Lenz. La ley de Lenz es importante porque permite comprender cómo se genera y controla la electricidad. Gracias a esta ley podemos diseñar máquinas eléctricas más eficientes y entender el funcionamiento de muchos aparatos modernos. Además, demuestran una relación fundamental entre la electricidad, magnetismo y conservación de la energía. Para concluir, la ley de Lenz nos explica que cuando ocurre un cambio en un campo magnético aparece una corriente eléctrica que se opone a ese cambio. Aunque es una ley que puede parecer difícil al principio, tiene aplicaciones muy importantes de nuestra vida diaria. Gracias a ella funcionan tecnologías como generadores eléctricos, los transformadores y frenos magnéticos que vimos, por lo cual es una pieza fundamental del electromagnetismo moderno. Muchas gracias.